Amigos, muy buenas noches. Aquí estamos con ustedes una vez más para nuestro programa de Verdades Divinas y acompañados por Alejandro Carrega. Ale. Hola doctor, ¿cómo está? Hola amigo. Pues estamos aquí, como de costumbre, luego vamos a empezar con las preguntas que nos han llegado por medio de correo, que ustedes nos han hecho favor de mandar, e incluso por WhatsApp. Y luego, si es que ustedes tienen alguna, pues empezaremos a contestarlas, las que vayan formulando en el transcurso del programa. Ale, ¿podríamos empezar? Claro que sí, doctor, de inmediato. Nos pregunta Luz, ¿el acto continuado para que se haga vida es hacer el mismo acto todos los días? Así es. O sea, necesitamos hacer siempre el mismo acto. Pero esto no quiere decir hacer el acto, el efecto del acto. O sea, podríamos decir el desayunar y siempre desayunar en lo mismo. Sino el acto al que se refiere es el darle vida a la divina voluntad en todo lo que hagamos. Ese debe ser nuestro único acto que podamos hacer. Y entonces es lo mismo si yo agarro y digo, le doy vida a la divina voluntad en el dormir, le doy vida en la divina voluntad en el bañarme, en el caminar, en el trabajar, en el hablar, porque siempre estaremos haciendo el mismo acto. Estaremos unidos al acto único. Así es, y haciendo que se mueva ese acto único en nuestro acto. Un ejemplo sería el sol. El sol es un solo acto, pero los efectos de ese acto son múltiples. Es toda la fecundidad, todos los colores, todos los olores, todos los sabores que la naturaleza produce, son efectos del sol. Pero el sol hace un solo acto. Entonces nosotros vamos a hacer ese acto único de darle vida a la divina voluntad en lo que estoy haciendo, en el trabajo, en el deporte, en la distracción, en cualquier parte, darle vida a ese acto. En los escritos habla algo del sol, de que se va a acabar algún día o no. De que se vaya a acabar, no dice así, no. Que yo recuerde, no. Hay una parte muy curiosa donde dice que el sol no ha perdido nunca nada de su luz, sino que es como un manto que lleva y que se va corriendo, pero se va corriendo junto con el sol, y que el sol nunca ha perdido nada de su luz. Entonces no hay de qué preocuparse. Digo, porque hay en noticias de que le queda no sé cuánta vida al sol. Pues ¿cómo saben eso? ¿No? Bueno, o sea, quizás son cálculos humanos, está bien, pero dicen que dentro de 5,000 millones de años, pues no creo que nos importe mucho. O sea, mañana sí amanece. Mañana sí amanece, exactamente. Lupita dice, me hace falta mucho, sigo teniendo actitudes humanas, ejemplo, miedos y pensamientos no positivos. ¿Cómo le hago para fortalecerme espiritualmente? Bueno, pues la práctica es estar continuamente intentándolo y dándole vida, tratando de darle vida siempre a esta divina voluntad de nosotros. Otra de las cosas que es importante, estar siempre en este continuo girar en las cosas de Dios, porque eso nos proporciona parte de la felicidad, de la bienaventuranza de Dios, y eso nos va a ir empujando a querer ir adentrándonos cada vez más e ir desechando poco a poco la parte humana. Dice Lourdes, doctor Salvador, gracias por estas lecturas, me parece muy bien el sistema, por llamarlo así, que nos dice que van a iniciar con el libro 11 hasta llegar al libro 36. Pero mi duda es, ¿y los libros del 1 al 10? Yo en lo particular no tengo esos libros, solo tengo las horas de la pasión. ¿Cree usted que puedo leerlas con la disposición en la divina voluntad, sin que tenga lectura previa del libro de cielo? Ya escuché varios de sus programas, tanto del Tercer Fiat y de otros programas publicados.
Bueno, o sea, Las Horas de la Pasión es un libro en donde nos muestra Jesús cómo usaba sus sufrimientos para reparar, o sea, es un libro de reparación que nos empieza a enseñar el cómo reparar por las obras del hombre. ¿Se puede leer? Claro que se puede leer, y teniendo esto en mente de unirme a los sufrimientos de Jesús y a las intenciones de Jesús, eso le va a dar validez y le va a dar valor a esa lectura. Empezar por el libro 11, o sea, es empezar por medio de las verdades divinas, donde se nos habla ya de la santidad divina. Los libros anteriores son necesario leerlos, sí, pero no es así como para ir paso a paso, porque prácticamente nos habla de las virtudes. Es toda la práctica de las virtudes que de alguna manera ya lo tenemos, si no practicado, cuando menos sí conocido. Así que no es tan necesario. El único libro que es total y absolutamente indispensable es el 1, porque es el libro de entrada. Para entrar a algún lugar siempre necesito pasar por una taquilla, por una puerta de entrada y pagar el boleto. Para entrar a la divina voluntad hay que pasar por ese filtro, por esa entrada, por esa taquilla y pagar el boleto, porque cuesta. Y en el 11 se conoce el producto que uno va Exacto. a pagar. Entonces, el libro 1 es el libro de entrada, es el libro donde yo tengo que saber lo que necesito dar para poder entrar. Pero para animarme a eso necesito conocer qué producto voy a adquirir. Y el producto está implícito del 11 en adelante. Entonces, las primeras lecturas las puedo ir tomando, o sea, en mi casa, y irlas leyendo poco a poco. Pero la enseñanza, el reunirme con el grupo a leer o el escuchar los programas, es a partir del libro 11, que son las verdades ya sobre la divina voluntad. No tienen los libros. Bueno, esto podemos proporcionárselos en forma, o sea, escrita, Digital. en forma... No, pero yo me refiero como libro o en forma digital. Si usted quiere, puede ingresar a una página que es www.tercerfiat, así todo junto con minúscula, .com, y ahí se encuentran todos los libros de Luisa para que usted los pueda consultar o los pueda bajar, los pueda tener en su ordenador o en su teléfono, en fin, para poderlos estar leyendo o incluso imprimirlos si es que quiere hacerlo, ¿no? Dice Hilda, dice, discúlpeme, doctor Salvador, pero ¿cómo podemos entender desde la divina voluntad que Poncio Pilatos es santo para la iglesia copta y su fiesta es el 25 de junio? ¿Cómo se justifica a quien condenó nada más y nada menos a nuestro Señor? Bueno, es que aquí nos agarró un poquito en curva, como se dice. Y efectivamente, Poncio Pilatos es santo para la iglesia copta, pero no para la iglesia católica. Ahora, el por qué los coptos decidieron poner como santo a Pilatos es realmente difícil entenderlo. Lo único que tenemos es que él quería salvar a Jesús. O sea, su intención no era matarlo, su intención era salvarlo. Y por eso lo somete incluso al castigo de la flagelación, para ver si el pueblo se aplaca al verlo ya flagelado y todo pues golpeado y en el estado en el que estaba. Quiere salvarlo. Cuando lo propone a Barrabás también, lo propone ante una persona que era nefasta, o sea, era un ladrón, era un asesino, y el pueblo, o sea, Poncio tiene en su interior la idea de que el pueblo va a querer
que se perdone a Jesús, pero pues se equivocó, estaba determinado que el pueblo tenía que escoger a Jesús, ¿sí? A Barrabás, para condenar a Jesús, que era la meta de ellos, ¿no? Probablemente por esa acción sea por la que la iglesia copta haya decidido elevarlo a la santidad, pero en realidad lo ignoro. Sería cuestión de entrar a investigar un poquito en internet, que es la manera más sencilla, o si hay relación con alguna persona de esta religión, pues saber el porqué, ¿no? Nosotros lo ignoramos. Sí, pero a lo mejor pues conviene hablar de si una persona que hace alguna cosa muy, muy mala puede entrar a la divina voluntad. Ahí el pecado de Pilatos fue la debilidad, fue el temor. O sea, porque el pueblo de los sacerdotes se lo dicen, que Cristo es enemigo del César y que si él no lo condena, o sea, él mismo se está poniendo en contra del César, ¿no? En fin, es un pecado por debilidad, no es un pecado por la intención de hacer daño o de matarlo. Tenía en su poder todo lo que se necesitaba, pero recordemos las palabras de Jesús. Cuando Pilatos le dice que él tiene la capacidad o el poder de poderlo condenar o poderlo absolver, Jesús le dice, eso no depende de ti. Eso se te ha dado. Es mi Padre quien te lo ha dado. Y recordemos que la voluntad del Padre era que Jesús muriera en la cruz. Por lo tanto, no le dan en ese momento a Pilatos el valor, la fuerza, la decisión para decir, te absuelvo. Y Dios deja que Pilatos, por la debilidad humana, condene a Jesús, pero no es un acto, ¿cómo diríamos?, intencional de decir te quiero muerto. Sí, no, pero digo, aunque realmente alguien tenga una intención y haga un acto el más terrible, si hay un arrepentimiento, pues puede después entrar a la divina voluntad. Así es. ¿No? Y probablemente el arrepentimiento lo pudiéramos ver en el lavado de manos, ¿no? De decir, momento, yo con esto no tengo nada que ver, o sea, para mí este hombre no merece esto, yo me lavo las manos y ustedes hagan lo que ustedes decidan hacer con él. Sí, bueno, yo decía en una persona que no fuera Pilato. Sí, el arrepentimiento. Pero digo, a lo mejor ahí podríamos pensar que pudiera haber ese movimiento de arrepentimiento. En fin. Dice Perla, ¿qué espera Dios de nosotros? ¿Para qué nos creó? Para vivir unidos, fundidos con Él y llevar una relación de amor entre Él y nosotros. Pero al tú por tú, de ser divino a ser divino. Luego dice Perla también, ¿Jesús vivió mi vida o solo pagó por mis faltas? Las dos cosas. O sea, Jesús tiene que venir a hacer dos acciones, dos finalidades en su venida a la tierra. La principal es rehacer nuestra vida, esa es la parte principal. Pero para que eso se pudiera hacer y pudiera tener valor, se necesitaba primero conseguirnos el perdón. Y para conseguirnos el perdón se necesitaba rehacer al Padre por todo lo que el hombre había hecho y pagar por lo que el hombre había hecho. Entonces toma las penas que deberíamos de haber tomado nosotros, haber sufrido nosotros, y las sufre Él, y luego rehace nuestra vida. O sea que son las dos acciones lo que Jesús tiene que hacer. Dice Adriana, en el libro de Cielo Jesús le habla a Luisa de sus excesos de amor cuando Él está en el vientre de María. Quiere decir que cuando nosotros estamos en el vientre de nuestra madre, Jesús está con nosotros durante la gestación. Eso yo entiendo.
Bueno, hasta cierto punto es real, o sea, somos criaturas de Él y siempre nos está acompañando, o sea, continuamente. Y sobre todo ya nos puso un alma, y el alma es creación de Él y es parte de su inmensidad que deposita en nuestra voluntad, en nuestra inteligencia y en nuestra memoria. Pero hay algo que es importantísimo. Jesús le dice a Luisa que los actos de los niños, hasta que entran en el uso de razón, o sea, cuando son capaces de discernir entre el bien y el mal, siempre son hechos por Él. Esto es interesante. Sí. Son hechos por Él, y ya una vez que el niño empieza a tener ese uso de razón, Él ya no entra porque sería intervenir con la voluntad y la libertad del niño. Pero siempre está con nosotros. Ahora, no solo eso, sino nosotros estuvimos en el vientre de María junto con Jesús. O sea que lo que Jesús hacía desde el vientre de nuestra Madre Santísima, ahí está acompañado por nosotros. Él nos asume, nos consume en Él para poder empezar a reparar por todo lo que hemos hecho. Dice Johanita, la muerte de un familiar o una persona conocida, ¿cómo se vive o debe vivir en la divina voluntad? ¿Hay gozo? Esa pregunta es difícil porque lo primero, si ya se han roto todos los apegos morales, simplemente es estar conforme a lo que Dios ha decidido. Recordemos que la decisión de muerte siempre es de Dios, nunca es por efecto de la parte humana. Por lo tanto, si es decisión de Dios que una criatura muera, es decisión de la criatura que vive en la divina voluntad que esa persona muera en ese momento y de esa manera. Así que si es la voluntad de la persona la que quiere que muera, por lo tanto, el dolor no existiría en el sentido estricto de la palabra. Podrá haber el dolor por saber a dónde va, quizá la incertidumbre de saber a dónde va, pero no el dolor ese humano, ese dolor que incluso a veces llega a necesitar de tratamiento, de esta famosa, no sé si llamarle ciencia, que se llama tanatología, que es para lograr, ¿cómo diríamos?, mitigar el duelo, vivir el duelo, ¿no? No debería de haber duelo. Y debería de haber gozo, pues yo diría que sí, si estamos seguros de que la persona muere dentro de Dios, dentro de nuestra iglesia, y con todas las ayudas necesarias, por supuesto que debe haber gozo. Esa persona ya está con Dios. Ya terminó su misión. Ya terminó. Y es hacia donde estamos tratando de llegar todos. Es como cuando un hijo se recibe. Yo no me duelo porque mi hijo se reciba. Ya llegó al final. Aquí es lo mismo, ¿no? Así que eso es lo que yo podría decir de esto. Sí. Dice Luz Ángela, buenas noches, si yo hago el acto preventivo y en cada acto antes de hacerlo, pido hacerlo en la divina voluntad, pero tengo dudas si mientras hago el acto debo ir pensando en los efectos de este acto. Le dice Jesús a Luisa que si se le preguntara al sol qué tantas plantas ha fecundado, qué tantos efectos ha hecho, el sol simplemente le respondería, no lo sé y no me interesa. Mi trabajo es vivir y dar luz y calor. Y en esa luz y en ese calor, dar todos los dones y todo lo que Dios ha puesto en mí para la tierra. Yo creo que esa es la acción totalmente que debemos hacer nosotros. ¿Qué debo hacer? Debo vivirlo en la divina voluntad, debo de hacer lo que Dios quiere que haga con mis actos, que es girar, que es tomar todo el amor que Dios ha puesto en todas las cosas,
es tratar de abarcar a toda la humanidad en mis actos, el comunicarles lo que mi acto contiene, el llevarlos a darle el amor que deberían de haberle dado a Dios. Eso es lo que yo debo hacer, ¿sí? Ese es mi acto, pero no debo ir pensando en el efecto. ¿Qué quiero decir? No ir pensando en si se salva, si no se salva, si se convierte, si no se convierte. Yo ya hice lo mío. Ya le di lo que yo debería de hacer y ahora depende de él o de ellos o de toda la familia humana qué van a hacer con aquello. Si lo toman. Si lo toman o lo dejan. Dice María Sara, cuando vivimos en la divina voluntad y queremos rehacer los actos de los demás unidos a Jesús, ¿tenemos nosotros también que pagar con nuestros sufrimientos a Jesús como pagó Él al Padre? Prácticamente sí, pero no se entienda en el sentido del sufrimiento sentido. El sufrimiento que Jesús nos pide es el sufrimiento de quitar nuestro acto. Ojo con eso, es quitar, renunciar a nuestros actos y ese es el sufrimiento que Él quiere que suframos. Ahora, si Él quiere revivir sus dolores, su pasión en nosotros, el modo como lo va a hacer es ponerlo en nuestros sufrimientos y en nuestros dolores. El sufrimiento del desapego, ese es donde va a montar sus sufrimientos Él. El sufrimiento de mi enfermedad, el sufrimiento de mi incapacidad, el sufrimiento de mi situación social, económica, como sea, o el sufrimiento de la pérdida, si es que todavía tengo ese sufrimiento de la pérdida de un ser querido, en el sufrimiento de la traición de un ser querido, en fin, Dios, Jesús depositará en ese sufrimiento sus sufrimientos y les dará el valor de los suyos a lo que yo estoy pasando. No necesariamente el que Él me comunique su sufrimiento de la corona de espinas, de los flagelos, de los clavos. Habrá personas que Dios escoja para eso. No lo pongo en duda, que serán almas estigmatizadas en su querer, igual que Luisa, pero eso es excepcional y eso será para personas que Él elija para eso. Dice Ciro, si alguien me quiere decir que tiene una nueva revelación o verdad sobre la divina voluntad, acotando que Jesús tiene siempre modos nuevos y que no se limita solo a lo que vio a Luisa, ¿qué actitud debo tomar? Dice, ¿hay alguna frase en los escritos parecida al final del Evangelio de San Juan que dice, Jesús hizo muchas otras cosas que aquí no están escritas? Casi, o sea, hay una parte en donde Luisa le está diciendo a Jesús que si tanto le ha dicho a ella, tan cosas tan maravillosas, pero que en realidad cuando ella falte, ¿qué tantas cosas más irá a decirle al mundo a través de otras personas que Él escoja para seguir esta revelación? Como que Luisa estaba hasta cierto punto como celosa de lo que Dios pudiera decir después de que ella ya no estuviera. Y entonces Jesús le dice, no, un momento, esto no va a ser. Todos los conocimientos que son necesarios para que la criatura viva en mi voluntad, los estoy poniendo en ti. No habrá una nueva revelación, no habrá nada más. Simplemente el mundo y la iglesia podrán pensar, podrán tratar de penetrar estos escritos, que es lo mismo que hemos hecho con el Evangelio. Se ha escrito tanto sobre el Evangelio, pero nunca se ha dicho una verdad más del Evangelio. No se ha publicado un nuevo Evangelio. Aquí es también igual. Se podrá hablar, se podrá profundizar, se podrá discernir, y eso entre comillas, pero bueno. Pero nunca habrá una nueva verdad, porque todo lo que Dios decidió sacar
para que el alma lo viva en su voluntad está en Luisa. Entonces, ¿qué actitud debe tomar con alguien así? Decirle, está bien, no hay problema. Si es una persona que se preste a dialogar, decirle esto. Si es una persona que no se preste, bueno, pues simplemente alejarse de ella, ¿no? Y se puede comparar lo que le están diciendo a uno con alguno de los escritos, ¿no? Sí, pero si según lo que nos está diciendo son cosas como nuevas. Sí, nuevas, ¿no? Y Jesús sí lo dice muy claro, en ti está todo lo que he decidido sacar de mí para las criaturas. Dice Gabriela, cuando el alma que vive en la divina voluntad, sus actos producen vidas divinas de Jesús, que se le guardan en el cielo para ella, ¿qué exactamente significa una vida de más de Jesús en el cielo? Una de más y más. O sea, todas las... ¿Qué significa? Dios es siempre nuevo, nunca se repite. Una vida de más es una vida divina que contiene totales y absolutamente cosas diferentes, todas divinas, que Dios saca de sí para manifestar. Así que, ¿qué sacamos de más? Un Dios nuevo, un cielo nuevo, una bienaventuranza. Me faltó la última parte que dice cuáles son los efectos para Dios. Para Dios es, primero, el poder externar lo que Él es, lo que Él contiene. Esa necesidad que Él tiene de manifestarse lo que Él es. Segundo, estas verdades que se le dan al alma crean dentro del alma un paraíso, un infinito, que es para Dios. O sea, Dios creó un infinito afuera de nosotros como habitación nuestra. Pero el infinito para Dios está en el interior del hombre y se va a ir engrandeciendo en la medida que vayamos adquiriendo nuevas verdades como vida. Así que cada verdad que nosotros lleguemos a vivir, podríamos decir tranquilamente que es un paraíso para Dios. A nosotros nos emociona el pensar que vivimos en Dios. Pero a Dios le emociona mucho más pensar que vive en nosotros, porque somos una repetición de la vida divina, pero una vida divina creciente. Eso es importantísimo. Que cada acto que hagamos crece, porque es una vida divina nueva la que sacamos. Dice, muy importante esta es Luz. Dice, muy importante esta explicación sobre los sacerdotes. Es por eso que muchos, al tener el corazón pegado a la familia, sin darse cuenta se pegan a alguna amistad, femenina generalmente, y muchos terminan dejando la vida sacerdotal y uniéndose a esa amistad en matrimonio. Ahora, esto mismo que dice Jesús en los escritos, ¿también es válido para los religiosos y religiosas? Por supuesto. Quiero suponer que los religiosos serían los monjes, o sea, todos aquellos que están sin llegar al sacerdocio, pero que viven en monasterios, que viven entregados a Dios e incluso que tienen votos. ¿Sí? Ellos deberían de ser un solaz para Jesús. Y las religiosas, que las monjas, él dice que cada convento debería de ser como una casa de Nazaret, en donde él pudiera llegar y recibir el amor que recibía ya con Lázaro, con Marta y María. Pero que desgraciadamente en los conventos y quizá también en los monasterios exista esa voluntad humana rival de la voluntad divina. Y exista esa voluntad humana rival de las voluntades humanas que viven entre ellos en comunidad, y en donde ya no solo no hay armonía, sino que incluso puede haber pecados y pecados graves, como son soberbia, como son envidias, ¿sí? En fin. Así que, bueno, ese es como el punto. Deberían de ser como otras casas de Nazaret.
Dice Gabriela, ¿cómo explicarle a los demás esos soles nuevos? Porque no es un sol físico, sino una verdad. Así es. ¿Qué produce una verdad? Cuando nosotros realmente entendemos una verdad, ¿qué produce en nosotros? Pues felicidad, paz. Felicidad, paz y luz para entender. Sí, luz sobre ¿Sí? todo. O sea, se enciende la luz y entendemos algo. Entonces, este sol nuevo que se abre en nuestro interior, es un sol que nos da la luz para entender, la luz para comprender más a Dios, que nos da el calor necesario para hacer fecundar esa verdad y hacer que la vivamos cada vez más y que empecemos a sentir ese fuego ardiente que deberíamos de tener en nosotros al estar en contacto con Dios, cosa que no tenemos ni la menor idea de lo que eso sea. Cuando nosotros vamos a recibir la Eucaristía, que vamos a comulgar, si realmente tuviéramos conciencia de lo que eso quiere decir, yo creo que no nos podríamos mover de ahí en horas, por estar con la conciencia clara de que es la divinidad que está en nosotros y que se está dando a nosotros para entregarnos todo. Así que, Sí. ¿no lo sentimos? Pues no lo sentimos, pero esto es por falta de luz. Entonces, la luz es ese sol nuevo, que son las verdades, y que es el lograr entender lo que Dios está haciendo para toda la humanidad, para mí en persona, y lo que Dios está recibiendo de esa persona. Dice Luz, es sobre lo que usted dijo el otro día, de mezclar cosas de la religión con la divina voluntad, que era como una fornicación, un adulterio. Pero ella dice aquí, un ejemplo de este tipo de fornicación en la divina voluntad podría ser: entro en la divina voluntad y continúo participando en las celebraciones, congresos, etcétera, de la renovación carismática, diciendo: ven, divina voluntad, a participar en mí, en esta celebración o en este congreso. ¡Wow! Pues sí, así es, o sea, estamos en un punto en donde Jesús nos dice muy claramente, desde el libro 1, tienes que renunciar a todo, tienes que quitar todo. Para vivir en mi voluntad debes entrar total y absolutamente vacía. Si yo le quiero meter algo de lo anterior a la vida en la divina voluntad, estoy poniendo un obstáculo para que la divina voluntad entre en mí. Por lo tanto, ya no vivo en la divina voluntad. Ahora, cosa diferente, si yo tomo la vida de la divina voluntad, la vivo y acudo a estas partes, pero no con la finalidad de vivirlo, de que sea mi vida o de agregarlo a la divina voluntad, sino con la intención de ir a extender el conocimiento y a tratar de traer almas a esto, a esta divina voluntad. Eso sería totalmente entendible y hasta deseable. Pero tratar de combinar aquello con la divina voluntad es el meter vino nuevo en odres viejos y el odre se va a reventar. El vino nuevo se pone en odres nuevos y el vino viejo se queda en los odres viejos. Así que lo mejor, lo más seguro, lo que no tiene ninguna posibilidad de error, es decir, bueno, yo ya llegué, ya saqué fruto de esto, ya saqué fruto de la renovación, ya tengo todo aquello. Bueno, ahora Jesús me lo está pidiendo. Y eso se lo dice Jesús a Luisa. Primero les doy dones y después se los pido para ver su fidelidad y si es que realmente quieren vivir en mi voluntad. Entonces yo entrego esos dones y ahora sí puedo vivir en la divina voluntad. Ahora la pregunta es, ¿necesito aquello?
Ya no. Sí, ya no. Ahora ya tengo no los dones, sino tengo el donador. Sí. No tengo el dulcecito que me dio el Espíritu Santo para empalagarme como si fuera un niño, para que me quede, sino tengo el fruto completo que el Espíritu Santo tiene para mí, que es la vida divina. Sí, que es diferente. Ya no se puede mezclar. Así es. Dice Anaí, ¿cómo podríamos explicar que en los escritos de la Divina Voluntad no agregan o corrigen la revelación pública cuando no confrontan con catecismo en el 66 y 67? Con el catecismo 66 y 67. O sea, tendríamos que empezar a entender. Vamos a leer el 66. A ver, Alejandro. Dice, la economía cristiana, como alianza nueva y definitiva, nunca cesará y no hay que esperar ya ninguna revelación pública antes de la gloriosa manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, aunque la revelación esté acabada, no está completamente explicitada. Corresponderá a la fe cristiana comprender gradualmente todo su contenido en el transcurso de los siglos. Pues aquí bueno, ya viene y el 67. 67. A lo largo de los siglos ha habido revelaciones llamadas privadas, algunas de las cuales han sido reconocidas por la autoridad de la Iglesia. Estas, sin embargo, no pertenecen al depósito de la fe. Su función no es la de mejorar o completar la revelación definitiva de Cristo, sino la de ayudar a vivirla más plenamente en una cierta época de la historia. Guiado por el magisterio de la Iglesia, el sentir de los fieles sabe discernir y acoger lo que en estas revelaciones constituye una llamada auténtica de Cristo o de sus santos a la Iglesia. Bueno. Dice, la fe cristiana no puede aceptar revelaciones que pretenden superar o corregir la revelación de la que Cristo es la plenitud. Yo creo que en términos generales lo estamos malentendiendo. Si nos fijamos en lo que dijo estos dos artículos del catecismo, lo que están diciendo es que nada puede agregar algo a la revelación pública. Pero el problema es, ¿cuál es la revelación pública? ¿Cuál es? Bueno, ¿cuál es la verdad de la revelación pública? ¿Cuál es la verdad del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento? La verdad es Jesús. ¿Sí? No nos hablan de otra cosa más que de Jesús. Y esta revelación pública nos viene a dar el conocimiento de la persona que es la intercesora, la única intercesora ante el Padre, que es Jesús. Nunca va a haber una nueva revelación, nunca va a haber una nueva persona. Pero el mismo catecismo nos lo dice, y está completa, pero no está explicada. Usé una palabra ahí, explicitada, pero es explicada, completada, entendida. Jesús, verbo eterno, verbo, o sea, palabra, nos deja dicho en el Evangelio que todavía tiene mucho que decirnos, mucho, pero que en aquel momento no era el momento adecuado para que nos lo pudiera comunicar. Y nos deja dicho que el Espíritu Santo nos va a ir llevando poco a poco hasta la verdad plena, o sea, hasta el conocimiento total de la verdad plena, y la verdad es Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Por lo tanto, no es una nueva revelación, sino es la explicitación o la explicación de lo que es Jesús. Segundo, y es importante entenderlo, la Iglesia, el reino de Dios no se llevará a cabo como un logro consecutivo de la Iglesia, progresivo de la Iglesia. No es la Iglesia la que va a llegar al reino de Dios. Y eso es catecismo de la Iglesia Católica. Y nos dice que la Iglesia tendrá que pasar por su pasión y casi llegar a morir. Y en ese momento es Dios mismo quien va a poner
el remedio y va a rehacer esa iglesia, la va a sacar de aquel letargo y la va a purificar, la va a renovar y la va a poner en el punto donde debe estar para recibir el reino de Dios. Catecismo de la Iglesia Católica. Si encontramos los artículos, ahorita se los digo, y si no se los digo la próxima vez. Es importante entender que la persona de Jesús no lo conocemos, no conocemos a Jesús, que es la verdad, no lo conocemos. Por lo tanto, ¿cómo puedo yo saber lo que yo debo ser si no conozco a Jesús? Y eso nos lo dice el evangelista San Juan. Nos dice, hijitos, ya somos hijos de Dios, pero lo que debemos ser no lo conocemos todavía. Pero sabemos que cuando Él, refiriéndose a Cristo, se manifieste, entonces yo sabré lo que yo debo ser, porque lo voy a ver tal cual es. ¿Qué nos dijo? No conocemos a Jesús. Punto. No sé lo que yo debo ser. Ser hijo de Dios no lo es todo. Hay más. Pero no lo puedo saber sino hasta que tenga a Jesús enfrente, porque entonces lo voy a ver tal cual es y voy a decir, ya sé lo que me falta. Y sé lo que me falta para ser hombre, porque el hombre verdadero es Jesús. Es el primer hombre, es el modelo. Por lo tanto, para que yo sea hombre, necesito conocerlo. Y ahora, todo esto, ¿quién nos lo puede decir? Jesús. Jesús. ¿Y a través de qué? De una revelación. Una revelación que no viene a agregar una persona, sino viene a dar el conocimiento completo de la persona de la revelación. Simplemente es entender esto, porque lo tenemos muy nebuloso todavía, ¿no? Así que ojalá que con esto quede, y si no nos dice y podemos tratar de ahondar un poco más. Dice Lourdes, cumplir los mandamientos, asistir a la Eucaristía y comulgar, rezar el rosario, hacer reparación con las horas de la pasión y leer los escritos de Luisa, ¿suple cualquier otra devoción? No suple, supera infinitamente a cualquier otra devoción. Dice Johanita, ¿las almas que viven en la divina voluntad se reconocen entre ellas mismas? Es una santidad entre Jesús y el alma. No es una santidad para el mundo, sino es una santidad para Dios. El alma que vive en la divina voluntad, bueno, se le van a reconocer muchas cosas en su forma de actuar. La paz, la inmutabilidad, la fuerza, en fin. Pero no va a ser fácil que haya este reconocimiento. Se pueden reconocer cuando se forman los grupos, por ejemplo, de lectura, en donde va un acompañamiento de un determinado número de personas y vamos progresando todos juntos. Entonces vamos viendo que todos vamos cambiando de algún modo, y es muy notorio cuando alguien no cambia. Eso es totalmente cierto. Así que no es exactamente el punto, ¿no? Y aparte, no tendría mucho sentido reconocernos. No se trata de formar una orden, no se trata de formar comunidades. Se trata de un reino total y absolutamente personal entre Jesús y el alma. Son santidades individuales. Dice José Luis, vivir la Eucaristía con un gozo mío por la presencia de Dios en mí, ¿puede ser de algún modo egoísmo que me aleja de divina voluntad? Por supuesto que no. Es el gozo que deberíamos de tener por tener a Jesús en nosotros, por tener a la divinidad en nosotros. Y eso no puede ser una cosa personal, no puede ser egoísmo. Eso es simplemente reconocer a Dios en nosotros, ¿no? Dice José Luis, porque una vez dijeron ustedes que es menos agradable a Dios un alma fervorosa. Claro, porque el fervor es un sentimiento humano
que nos impulsa a algo y nos estamos dando gusto a nosotros mismos. Si yo hoy amanezco fervoroso, el gusto mío es dedicarme a las cosas de Dios. Si mañana amanezco frío, ahora sí es un logro mío y un esfuerzo mío el dedicarme a las cosas de Dios. Dice Hilda Amaro, dice, tengo una pequeñita duda. No sé si me puede enviar algún escrito. Se la dejo por acá. ¿Cuál es la diferencia entre la divina voluntad y el divino querer? Bueno, esto ya lo habíamos explicado en alguna ocasión. Son 3 palabras que al parecer en el principio de los escritos de Luisa se pueden confundir y parece que Jesús los usa indistintamente. Fiat, querer divino y voluntad divina. Son totalmente diferentes. O sea, voluntad divina es el motor de Dios. Es el motor en donde lo que mueve a Dios a obrar, lo que mueve los atributos de Dios para manifestarse, para crear, para poner todo lo que Dios ha hecho. Es el motor. Y representa a la figura del Padre. Perdón. La figura del Padre, que es la potencia creadora. El fiat, o sea, es la palabra de Dios. Y es una palabra que indica acción, porque quiere decir hágase. Y las palabras que indican acción se llaman verbos. Entonces, la palabra de Dios es el verbo eterno. Por lo tanto, el fiat es significativo del verbo eterno, y ese verbo eterno es el que lleva a cabo la acción que Dios quiso. O sea, el fiat es el hacedor de las cosas. Y el querer divino es el acto ya cumplido, ya completo. Hablamos del querer divino como unidad, porque ahí se encierran los 3 actos de Dios: creación, redención y santificación, que es el total. Y si tomamos en cuenta que la vida divina y la vida de cualquiera de nosotros depende de los actos que hayamos hecho, el conjunto de actos es lo que forma realmente nuestra vida, lo que me da personalidad. Lo que Alejandro es lo que él ha hecho desde el momento que fue concebido hasta el día de hoy, y todo lo trae en él. Si le quitáramos esto, ¿qué quedaría? Vida divina. Porque No. no, O sea, si le quitáramos esto, quedaría un embrión recién fecundado, porque no tendría ningún acto. Por eso decimos que lo que conforma la vida de un ser son sus actos. Lo que ha aprendido, lo que es, sus experiencias, todo. El querer divino es el acto único de Dios que conforman todo lo que Dios es. Dice Aurora, en sus escritos Jesús habla mucho de la culpa. ¿Es lo mismo que pecado? Sí. Y luego dice, si en Adán estaba el árbol del fruto prohibido, ya estamos cerciorados de ello. Como tal, es ilógico que haya sido un fruto material. Entonces, si el pecado original fue el haber hecho un acto separado de la divina voluntad, o sea, un acto sin Dios, y este fue comer el fruto prohibido, pero el fruto no siendo material, ¿cuál fue ese acto separado de nuestro Dios amor? En algún programa entramos en esa descripción del acto. Pero yo diría, ahorita para el momento no importa cuál sea el acto. O sea, el acto del gusto del fruto, el acto del comer el fruto, el acto el que sea, pero sin la unión con Dios. Y no podía ir unido con Dios puesto que estaba rompiendo una orden de Dios.
O sea, en el momento que Dios les prohíbe comer del fruto de ese árbol, el hombre debería de haber aceptado esa prueba y haber obedecido. En el momento que el hombre desea, no ni siquiera comerse, sino desea el fruto, se está saliendo de la unión con la voluntad de Dios. Así que en realidad yo diría que poco importa cuál sea el acto en sí mismo, sino el punto es que se separó de la voluntad de Dios, deseándolo, gustándole y probándolo. Sí, nos pregunta en donde Luisa habla de ese pasaje del Génesis, dice, donde dice, el demonio le excitó todos sus miembros, refiriéndose a Eva. No, eso dijimos que no está en Luisa, está en María Valtorta. O sea, en María Valtorta, que es una obra muy, muy bella, muy grande, y donde el mismo Jesús da testimonio del bien que va a producir esa obra, ¿no? Así que no, eso no es en Luisa. En Luisa hay muchos datos, muchos pasajes que hablan de este momento, pero refiriéndose a que Adán se olvidó que Dios lo amaba, se olvidó de amarlo, que no tenía experiencia en el mal, que hay que compadecerlo porque no tenía esa experiencia, en fin. Pero eso de esta parte es en María Valtorta. Dice Hilda Amaro, he podido ver que muchos sacerdotes buenos que conocen y predican de la divina voluntad, porque si saben tanto, ellos siendo sacerdotes no viven realmente en la divina voluntad. No, eso habría que preguntárselo a ellos. Sí. O sea, yo creo que es el mismo problema con nosotros, ¿no? Ese desprendimiento que se necesita y que es cosa personal, particular. Y yo pienso que para un sacerdote es más difícil que para nosotros. Porque el sacerdote tiene una formación sobre marcos teológicos, que ellos llaman así, y donde es realmente muy difícil salirse de ellos bajo la, no sé cómo decir, o sea, no es amenaza, pero la consigna de que pueden estar cayendo en rebeldía, de que pueden estar cayendo en una herejía o que pueden estar cayendo incluso en pecados, ¿no? Así que, pero sí, ya hay muchos sacerdotes que cuando menos hablan, y ese hablar los va a ir haciendo penetrar cada vez más, y hay que rezar mucho por ellos y por todos los demás sacerdotes para conseguirles el reino a fuerza de vivir en la divina voluntad. Dice, tenía la incomprensión de cómo el mal pudo surgir de Luzbel si fue ángel creado por Dios, el amor, o sea, el bien, y como del bien que era, salió el mal. Sí, pero no se nos olvide que todos los seres creados por Dios deben ser libres. O sea, no puede tener esclavos, deben ser libres. Y los ángeles eran libres. Y se les debe haber dado una voluntad angélica capaz de decirle no a Dios. Por eso es que Jesús nos dice que en todos los seres creados se mueven dentro de ellos las dos fuerzas, tanto del bien como del mal. Y están en una continua rivalidad hasta que uno de los dos vence, ¿no? Y el mal es el no a Dios. Es el no a Dios, exactamente. Pregunta. Sí, porque sigue preguntando sobre esto, pero sí es Dios es el bien y el no Dios es el mal. Así es. Y entonces lo único que podríamos agregar es que el ángel, no importa lo bello, lo grande, todo lo que tenía, probablemente eso fue lo que lo perdió. O sea, la soberbia de sentirse tan agraciado y con tantos dones que quiso ser igual que Dios sin Dios. Dice
Hilda Amaro, si se puede otra pregunta. Si Adán pasa la prueba, el maligno no hubiera podido tentarnos, entonces los únicos condenados serían los ángeles rebeldes. Es una pregunta interesante. Yo diría que no. Todos los seres humanos, o sea, el reino se hubiera establecido ahí en ese momento. Pero no todos los seres humanos hubieran vivido en la divina voluntad. Porque hay que recordar que eso es una decisión libre. Por lo tanto, todos hubiéramos nacido inmaculados. Primera cosa que es importante. Eso hubiera sido una enorme, enorme ayuda. Pero, como esas fuerzas del bien y del mal se agitan en todos los seres creados, probablemente alguno de nosotros hubiera sentido ese vapor de soberbia. La soberbia no es otra cosa más que el creer que somos algo. Y ese es el acto de la voluntad humana sola, sin Dios. En el momento que la voluntad humana dice yo también existo, yo también soy, en ese momento ya se separó de la voluntad de Dios. ¿Hasta dónde hubiera llegado el mal en esas personas? No lo sé. O sea, pero es probable que hubiera habido necesidad de una redención. Pero una redención que se llevaría a cabo más o menos como se lo dijo Jesús a Luisa. Le dice que si Adán hubiera llevado a Eva ante él y le hubiera dicho, o sea, que se había comido el fruto, él habría limpiado, purificado a Eva y le hubiera borrado la memoria de lo que Satanás le había dicho. Por lo tanto, dice, Adán hubiera hecho el primer acto heroico de su vida. ¿Qué quiere decir eso? Que Adán hubiera servido como intermediario entre Dios y la criatura. ¿Sí? Y que Adán, habiendo cumplido el reino, habiendo fundado todo, probablemente Adán hubiera reparado por todos y que hubiera sido perdonada o que hubiera seguido en su afán de seguir por el camino del mal y probablemente se hubiera condenado. No sé, eso es una idea mía, ¿no? No sé si tú tengas alguna... Sí, no, lo que pasa es que la siguiente pregunta tiene que ver con lo mismo que dice, doctor, ¿puede explicarme por qué Eva fue quien fue tentada y no Adán? Porque Eva no vivía en la divina voluntad y vivía en una santidad humana, en la plenitud de la gracia, pero a final de cuentas una santidad humana. En la santidad divina Jesús nos dice en muchas ocasiones que donde está su voluntad, el demonio no tiene capacidad de poder entrar y tentar a un alma. O sea que el demonio no podía acercársele a Adán, pero Eva sí. Dice Lourdes, dice, felicidades al doctor Tomasini por sus enseñanzas. Para mí está lleno del Espíritu Santo. Nos entiende todas nuestras dudas y nos contesta todo muy claro. Que Dios le bendiga y conserve por mucho, mucho tiempo. Gracias. Dice Paulita, nuestro Señor le dice a Luisa que cuando un alma se ha humillado, convencida de haber hecho mal y ha lavado su alma en el sacramento de la confesión, se quedó a la mitad. Aquí está. Ya no debe pensar en ello porque es una afrenta a su misericordia. No obstante, el sufrimiento lo podemos unir a Jesús para reparar y rehacer estos actos y los de todos. Sí, o sea, definitivo sí. O sea, lo que Jesús le dice a Luisa es no pienses más en tus culpas. Cuando Luisa está pensando que será más mejor, perdón, más mejor. O sea, sí dedicarse a vivir en su voluntad o el dolor de los pecados. Entonces Jesús es cuando le dice esto, le dice, no, una vez que tu pecado fue confesado y fue perdonado, ya no hay recuerdo de él. Es más, él le dice, a ver, entra en mi interior y busca a ver si encuentras ahí algo relacionado con tu pecado. Ya no hay nada, ya desapareció.
Dice, bueno, preguntan, ¿cuál es el escrito del libro de cielo que mencionaba usted en el programa cuando me respondía en el de la semana pasada? Acerca de que Jesús explica que la materia no tiene capacidad de ordenarse por sí misma en la creación. Y obviamente Él es quien por amor manifiesta todo ese orden y armonía. Ahorita se lo busco, es una palabra muy clara, dice, rodaron sobre ellas mismas, algo así, rodaron. En italiano, si tienen los libros en italiano, es mucho más fácil porque es la única palabra que dice rotolar o no. O sea, se dieron prácticamente entre la misma materia, se combinó hasta que salió lo que Dios quería, ¿no? Es en el volumen 16, la lectura 5. Dice, prodigios del fiat divino en el gran vacío del alma. Y la fecha, julio 19, 1923. Así es. Dice, otra de mis cuestiones es acerca del maldito demonio. Usted nos compartía en otro programa con Ceci que Luzbel quería ser creador, o sea, Dios. Lo que ya sabemos y deduciendo que Asmodeo, quien es la lujuria en su rabia inmunda, se esté haciendo creer con su mentira que él crea, con la lujuria que él es, a través del hombre y la mujer cuando se da la intimidad, cuando debería de ser el sublime impulso de amor divino del Espíritu Santo en esa comunión del hombre y la mujer, pero puesto Dios en cada uno, comunicándole su impulso divino de amor para procrear, que nada tiene que ver con el placer carnal. Es quizás Satanás el que así se cree creador, mintiéndose en su insolencia repugnante, porque la divina voluntad, su propósito no es la procreación, o sea, la familia, obviamente a semejanza del amor. Dios nuestro creador y algo tenga que ver nuestra Madre Celestial, cuando se dice que es la nueva Eva, o sea, si fuimos creados para ser hombres Dios, Adán y Eva, ese era el culmen de Dios para la familia humana, por así decirlo, que fue con lo que la serpiente le infundió curiosidad de saber lo que Dios aún no les comunicaba. Fue tan larga que ya se me olvidó al principio. Como que son muchas preguntas. Yo creo que necesitamos entender lo siguiente. Satanás quería ser creador, sí. Y es la misma tentación, la misma idea que le pone a Eva cuando le dice, es que él sabe, refiriéndose a Dios, que el día que comas de este fruto serás igual a él. O sea, y él ya explicado en María Valtorta nos dice que era la parte de la procreación, porque la finalidad de Dios es la procreación. La finalidad de Dios es la multiplicación de los seres humanos, porque cada ser humano era un hijo más de Él, era una vida más de Él que salía a este mundo. La procreación iba a ser igual que como es ahorita, o sea, no, la naturaleza no cambió. Lo que cambió fue la motivación de llegar a ese acto. Eva peca en varias ramas, la rama de la curiosidad, en la rama de la imprudencia, en la rama de la duda de Dios, y en la lujuria, primero en la gula, una gula espiritual y una gula material. Gula espiritual queriendo conocer lo que Dios no le había dado, y una gula material queriendo probar el acto, queriendo probar el fruto. Y una vez que tiene eso, o sea, una vez que ya logra eso, Satanás empieza a excitarla, pero por favor entendamos, no existen demonios de la lujuria. El demonio no tiene lujuria, porque no tiene con qué. No sé si me explico. Sí. ¿Sí? No tiene con qué. Sí, es espíritu. Es espíritu. Entonces,
hemos dado nombres a los demonios, nombres que de nuestros actos. Incluso hay aberraciones tales como estos famosos incubos y sucubos, que es demonios que tienen relaciones sexuales con hombres y con mujeres. El demonio femenino que tiene relaciones con el hombre y el demonio masculino que tiene con mujeres. Perdón, es pura fantasía. Es pura fantasía. El demonio no tiene con qué. O sea, no se puede. El demonio lo que hace es mete la idea de estar en contra de los mandamientos de Dios, pero no es que me infunda la lujuria. No me la puede infundir porque no la tiene. Me infunde la desobediencia y usa mi parte corporal para que yo desobedezca a Dios en el mandato de cómo debo usar mi sexualidad. Y ahora mi sexualidad se puede convertir en un pecado, en una falta, en una agresión a la ley de Dios si yo la uso en sentido contrario de como Dios la mandó. ¿Sí? Y eso es lo mismo con el demonio de la desobediencia. Es el mismo demonio el que me mete la cosa de desobedecer. No es que venga un demonio que sea la desobediencia. No existe la desobediencia. Los pecados como tales no existen. Lo que existe es el acto de la criatura desobedeciendo la ley de Dios. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, vamos a este punto. ¿Qué es lo que realmente está sucediendo? Eva se deja seducir, pero no por la lujuria del demonio, sino que el demonio le despierta en su interior esa concupiscencia, porque ya le había hecho caso al demonio y la concupiscencia se había hecho presente. Por eso Jesús dice, y Eva vio con ojos nuevos, sintió con sentidos nuevos y se despertó la hembra. Tremenda palabra, se despertó el animal. ¿Sí? Sí, bueno, y dentro de la misma pregunta, pero nos pregunta José Luis, perdón doctor, el que Eva no vivió en la divina voluntad, ¿la mujer lo puede ver como no incluida o alguien inferior? No, era prácticamente la necesidad o la decisión de Dios. Jesús nos dice que cuando Él quiere hacer una obra que va a ser de bien universal, que se va a extender a toda la humanidad, primero la trata con uno. Y cuando ese uno logra cumplir todo lo que Dios quiere de esa obra, cuando le paga por toda la humanidad, entonces decide ya extenderla a todos. ¿De acuerdo? Así que ese es el punto. No es que sea inferior, es que Adán era el que tenía que pasar esto y una vez que él hubiera cumplido, se lo hubiera comunicado a Eva, igual que Luisa nos lo está comunicando a nosotros. Y Eva hubiera podido hacer adquisición de este don y vivir a la par de Adán. No había inferiores. No, y al revés, el hombre, yo creo que Dios dijo, no, el hombre no puede, y ya agarró mujeres. Y ya fue con la Virgen y con la Virgen y con Luisa, así es. Dice, el amar el sufrimiento y el vivir el desapego dentro de la divina voluntad, ¿es una gracia de Dios o es algo que debemos trabajar nosotros? Poner de nuestra parte con esfuerzo y dedicación. A ver, el amor. Dice, el amar el sufrimiento y el vivir el desapego dentro de la divina voluntad, ¿es una gracia de Dios o es algo que debemos trabajar nosotros? Es una gracia de Dios, pero conseguida por el hombre. O sea, conseguida por el hombre por la fe y por estar siempre viviendo en esa unidad de fe en sus verdades y haciendo todo el esfuerzo hasta donde él pueda de poder llegar a eso.
Y tener la intención. La Así es. persona debe tener la intención de que sirva. Dentro de la divina voluntad podemos decir que es normal tener miedo al sufrimiento de cualquier índole, porque a fin de cuentas somos humanos y forma parte de nuestra naturaleza. No, definitivamente no. La divina voluntad le dará al hombre la fortaleza y sobre todo el conocimiento de lo que es el sufrimiento. Y esto sería como decir que Jesús tuvo miedo. Que bueno, desgraciadamente eso se dice ahora, ¿no? Que Jesús en el huerto de los olivos tuvo temor de entrar en la pasión y pidió clemencia. Eso, bueno, no nos revela más que el desconocimiento de quién es Jesús, que ahora en los escritos de Luisa nos habla perfectamente de por qué son esas palabras, ¿no? Pero sí, la divina voluntad aleja el miedo, aleja el temor, aleja todo y incluso nos lleva al amar y desear el sufrimiento. Dice Hilda Amaro, otra pregunta, si se puede, el modo de concepción de los seres humanos en un mundo sin pecado hubiera sido igual al nuestro hoy. Así es, pero sin la concupiscencia. O sea, ahora el deseo del hijo se lleva a cabo a través del deseo del placer. O sea, y lo que nos lleva al acto sexual es más el deseo del placer que el deseo del hijo. En prácticamente el plan de Dios era el deseo del hijo es lo que nos debiera llevar a esto y el placer sería como el premio por haber concebido a un nuevo hijo de Dios. Se puede decir que en ese momento se siente un placer, pero si uno viviera en la divina voluntad sería un placer constante, ¿no? Sería un placer De estar físico en ese conectado momento con Dios. y el placer espiritual de estar conectado con Dios y saber que esa nueva criatura que se está gestando ahí es hijo de Dios y que Dios nos confía un hijo de Él para llevarlo, ¿no? Sí. Dice Aurora, no entendí bien en demonología y jerarquías y atribuciones de los demonios para tentar personas, lugares y naciones, y se le atribuye a Asmodeo y sus súbditos la lujuria. Qué bueno. O sea, perdón que lo diga así tan brusco, pero, o sea, vuelvo a lo mismo. El demonio es un espíritu. Y un espíritu que no tiene las partes que tiene el hombre. Por lo tanto, la única fuerza del demonio es usar nuestra parte corporal, nuestra parte de voluntad humana, para excitarla y ponerla en contra de Dios. Entonces, existen 10 mandamientos, vamos a lo más elemental. Existen 10 mandamientos. El demonio nos va a poner en contra de los 10 mandamientos. O sea, ¿por qué tienes que amar a Dios sobre todas las cosas? No, todo. Dios es injusto, tú debes amar a todos, a todo. No mates, pero ¿por qué no? O sea, si alguien se te pone enfrente y alguien eso te puede redituar, tú tienes el derecho y toda la libertad de tratar de salir adelante. No robes, pero ¿por qué no? Si el otro tiene y tú no tienes. En fin, nos va haciendo ir hacia esta sociedad que vivimos actualmente. O sea, esta sociedad es la sociedad que le hizo caso al demonio y que hemos transgredido todos los mandamientos. Ahora ya no es nada más el no desear a la mujer de tu prójimo, ahora no es nada más el adulterio, ahora no es nada más el respetar a tu padre y madre, honrarlos, no, ahora es agredir, ahora es matar al fruto de tus entrañas, el aborto. Ahora ya no es nada más fornicar, sino ahora es la sodomía, ¿sí? Y la parte de esto actual de parejas del mismo sexo. Ya no importa cómo, el chiste es satisfacer tu animalidad. Y conste que lo dije así, tu animalidad, porque esa es la parte animal que tenemos.
La parte espiritual no, esa bien, gracias, esa ya no existe, ¿no? Dice Israel, al morir podremos ver a nuestros seres queridos que ya están allá. ¿Existirá el mismo lazo que fue tan fuerte? No, Jesús nos lo dice, que cuando resucitemos, o sea, nos vamos a encontrar, sí, pero allá ya el hombre y la mujer no se casarán, no tomarán esposos. O sea, no habrá eso, serán como los ángeles del cielo. ¿Nos vamos a reconocer? Sí. Y le voy a agradecer infinitamente a mi madre, a mi padre, a mis amigos, a Alejandro, a alguien por haberme llevado hacia la divina voluntad. ¿Sí? Pero eso es una cosa, y otra cosa es tener el apego que tenemos en la actualidad hacia determinadas personas. Dice, quisiera que me orientara un poco sobre algo que he leído en el volumen 11 de los escritos de Luisa, donde Jesús habla de reconocernos solo en Dios y que su voluntad es verdadero y perfecto éxtasis. Bueno, reconocernos en Jesús. O sea, si Jesús es el modelo, para yo saber quién soy, para yo saber qué debo ser, necesito verme en Jesús y reconocer mi imagen en Él. Creo que eso no hay problema, ¿no? O sea, entonces no solo debo reconocerme a mí, sino debo reconocer al prójimo. Cuando yo vea al prójimo, no lo voy a tratar de ver en Él, sino voy a tratar de verlo en Jesús. Y entonces voy a ver lo que Jesús hizo por él, lo que Jesús lo ama, el amor de Jesús por esa persona, y eso va a cambiar totalmente mi concepto de aquella persona. ¿Cuál fue la última? Del éxtasis. Ah, del éxtasis. Por eso, ¿qué es un éxtasis? Es un quedar total y absolutamente arrobado por una visión, por un estado, por una vivencia, y el conocimiento de la divina voluntad, o sea, es un vivir en un éxtasis continuo, porque es estar continuamente en ese conocimiento de Dios. Y Dios se va a poner en éxtasis con la criatura que vive en su voluntad. ¿Por qué? Porque se va a encontrar a sí mismo y va a encontrar la finalidad de su creación. Alejandro, como de costumbre te excedes en el tiempo. Bueno, nada más nos preguntan que si algún día se va a leer el libro 1. Algún día, sí, o sea, tenemos toda la intención de leerlos todos. Ahorita estamos empezando con el 11 y ya vamos en el 12, pero vamos también a poner un programa sobre los libros, sobre los primeros libros. Quizá no tan acucioso como esto, sino tomando las partes, no sé cómo decirlo, no puedo decir más importantes porque todo es importante, pero lo más característico que necesitamos conocer, ¿no? Del 1. Y una última pregunta que nos dice José Luis. Pero perdón, ya van como 4 últimas. No, yo no había dicho última. Dice José Luis que si en una posesión diabólica se apodera del cuerpo el demonio o no. Del cuerpo puede, de la voluntad nunca. O sea, la posesión diabólica en la voluntad no existe. Jesús nos dice que Él creó una voluntad libre que nadie la puede sojuzgar. Nos dice que todas las potencias diabólicas juntas no pueden nada contra un alma decidida a enfrentarlo y vencerlo. Nos dice que nunca dejará que el demonio tiente más allá de nuestras fuerzas. Por lo tanto, ¿qué nos está diciendo? La voluntad es libre. Ni yo la puedo sojuzgar. Lo que existe es entrega. Entrega. Si el alma voluntariamente se va acercando y se va entregando, totalmente de acuerdo, ahí todo puede pasar. Pero que el demonio llegue y se apodere de mi voluntad, no. Ya fue la última. Ya no hay una última. Bueno, sí podemos conseguir más. Amigos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Y esperemos que nos sigan favoreciendo con su asistencia.
y que este programa de en alguna manera cumpla la finalidad que nos hemos trazado, que es de despejar un poco tantas, ¿cómo diríamos? Dudas, tantas cosas que se nos atraviesan. Así que vamos a agradecerle a nuestro Señor. Y recuerden, www.tercerfiat.com es la página en donde ustedes pueden encontrar los libros, muchas meditaciones, muchos escritos sobre la divina voluntad, y pueden encontrar próximamente los libros en inglés también. Así que para todas las personas que de habla inglesa, o sea, también vamos a tenerlos ahí con ustedes. Y pues ahí donde nos pueden escribir para sus dudas, y las iremos recolectando para en los programas siguientes poderlas aclarar. ¿De acuerdo? Perfecto. Alejandro, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a usted, doctor. Y nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Gracias.